Las calles de Nueva York siempre están muy concurridas día y noche, pero eso no es nada comparado con lo que sucede bajo ellas. Desde ríos ocultos, se ve cómo sale el vapor del suelo y nadie conoce este sitio. Hasta una estación de tren secreta y prohibida, debajo de uno de los hoteles más famosos de Nueva York. Hay un buen motivo por el que es secreta. Fue pensada y construida para Franklin Delano Roosevelt. Veremos los secretos oscuros de la ciudad que no se encuentran en los mapas. Tengo que pediros que apaguéis las cámaras para que nadie sepa hacia dónde vamos o cómo llegar hasta allí. Vale, cortad por un momento. Nueva York tiene una ciudad subterránea sin par. Los modernos rascacielos de la superficie ocultan un mundo de maravillas de la ingeniería y acueductos centenarios. Ahora nos encontramos en el túnel por donde iba el agua. E incluso una enorme construcción que fue objetivo principal de los nazis. Si alguien llegaba hasta aquí, le disparaban antes de salir del ascensor. Iremos retirando las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, Nueva York. Ciudades bajo tierra, Nueva York. Soy Eric Geller y esto es Nueva York. Es la ciudad más grande de Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Tiene casi 800 kilómetros cuadrados de hormigón y acero, desde su famoso perfil sobre las calles a su enorme mundo subterráneo. Cada año más de 1.000 millones de personas viajan en su legendario metro. Pero existe otro mundo debajo de la ciudad que nadie ha visto. Túneles secretos, enormes estructuras subterráneas e incluso fuertes que se remontan al siglo XVII. Hay 1 millón de secretos bajo estas bulliciosas calles y voy a descubrirlos. Construida sobre tierra pantanosa y lecho de roca de 1 millón de años, Nueva York nunca habría podido convertirse en la metrópoli que es hoy sin el mundo subterráneo que la sostiene. Y aunque los millones de personas que viven en su superficie no sean conscientes de lo que tienen debajo, para aquellos que saben dónde buscar es difícil de olvidar. Al pensar en Nueva York, se piensa en Broadway, en enormes rascacielos y, por supuesto, en el metro. Es el principal medio de transporte de la ciudad, trasladando a miles de neoyorquinos bajo tierra cada día. Pero la mayoría no tienen idea de que esta estación oculta secretos. Grand Central es la terminal ferroviaria más grande y transitada del mundo. Más de 700.000 personas pasan por su histórico vestíbulo cada día. Pero ni siquiera los neoyorquinos conocen el mundo que hay debajo. Túneles abandonados, centros neurálgicos de alta tecnología y una sala tan secreta que si alguien entraba lo podían detener o dispararle. Construida por la familia Vanderbilt entre 1903 y 1913, Grand Central se convirtió en un escaparate para el poder y la eficiencia de los trenes eléctricos en una época en la que el resto del país seguía usando locomotoras de vapor. Con una extensión de casi 20 hectáreas, el vestíbulo principal de esta enorme estación ocupa 3.700 metros cuadrados. Pero bajo ella se oculta uno de los secretos mejor guardados de la ciudad, el llamado M42. Y es incluso mayor que la enorme explanada que tiene encima. Para explorar esta pieza oculta del subsuelo de la ciudad me reuní con Dan Bracker, de Metro North Railroad, uno de los pocos que conocen la ubicación de M42. Y nos ha dado permiso para bajar a verlo. Hola Dan, gracias por venir. Bienvenido a la terminal Grand Central. No a la estación Grand Central, sino a la terminal. Vale, ¿por qué es una terminal? Pues porque aquí es donde los trenes terminan su recorrido. No pasan por aquí. Vienen, paran y vuelven a salir. Una vez aclarado el error, Dan me explica otro hecho poco conocido. Resulta que Grand Central no solo es la terminal de trenes más grande del mundo sobre la Tierra, sino también bajo ella. Podría coger un edificio de 10 plantas, meterlo aquí debajo y aún así no llegaría al suelo del sótano de la terminal. ¿Más de 30 metros de profundidad? Mucho más de 30 metros. Es el sótano más profundo de Nueva York y también el más secreto. Caminábamos por el vestíbulo principal de la terminal Grand Central. Debajo había 2 niveles de andenes y casi 10 plantas de infraestructura de la estación. Pero más abajo, excavado en el lecho de roca y bajo el nivel del mar de Manhattan, estaba M42.
Un complejo subterráneo tan secreto que no aparece en ningún mapa. Cuando nos acercábamos a la entrada del sótano secreto, Dan me informó de que su ubicación debía seguir siendo un secreto. Tengo que pediros que apaguéis las cámaras para que nadie sepa hacia dónde vamos o cómo llegar hasta allí. Así que sigue siendo muy importante. Y crítico. Vale, he cortado un momento. Una vez dentro del ascensor, pudimos volver a encender las cámaras. Estamos bajando al sótano más profundo de Nueva York. También es el más grande de la ciudad. Para que te hagas una idea del tamaño y la enormidad de esta sala, es necesario que la veas desde aquí. Es enorme. Es inmensa. Parece un estadio. Y todo esto está debajo de la estación. Nos encontramos en una sala enorme que no aparece en ningún mapa ni plano. Es un fantasma. M42 parece una sala de control ordinaria. Pero si yo hubiera intentado acceder a este mismo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, habría acabado en la cárcel o algo peor. Si alguien llegaba hasta aquí, aunque fuera por accidente, era encarcelado para el resto de la guerra. Si solo cargaba cubos de arena, no merecía la pena, porque le disparaban antes de salir del ascensor. Pero ¿por qué era tan importante este sótano de 7.500 metros cuadrados? Era la estación eléctrica principal de Grand Central, y la mayoría de la gente no tenía ni idea de que sabotear su sistema de suministro eléctrico era una gran amenaza para toda la nación. No solo detendría los trenes, sino todo el movimiento de tropas y de material bélico durante la Segunda Guerra Mundial. El transporte de todas las armas, soldados y material bélico hacia la costa este se habría detenido por completo si los trenes no hubieran podido circular en Grand Central. La mayoría de los estadounidenses no tenían ni idea de la existencia de este lugar, pero Hitler sí. A pesar de la inexistencia de planos o mapas del sótano, Hitler fue capaz de averiguar la localización de M42 en 1942 y envió a 2 saboteadores para destruirla. Ni la dinamita, ni los explosivos, ni las balas habrían acabado con esta máquina. Solo la arena. La arena habría hecho estragos en los engranajes del sistema de control de M42, deteniendo 600 trenes y bloqueando el centro neurálgico de la costa este. Pero el gran plan de Hitler fue frustrado incluso antes de empezar. El FBI sabía que habían enviado saboteadores y sabía que su equipaje se encontraba aquí, en Grand Central. Así que nuestros empleados lo buscaron hasta encontrarlo y lo registraron. Fueron detenidos antes de que pudieran destruir este subsótano y frenaran la campaña bélica de Estados Unidos. Pero ¿cómo se construyó este gigantesco sótano? En 1913 no existían las máquinas excavadoras que tenemos ahora, así que gran parte de M42 fue excavado a mano y aún se pueden ver las marcas. ¿Ves esa especie de surcos que recorren la roca? ¿Como este? Sí. Esos surcos son una prueba de cómo se hizo esta construcción más grande que el vestíbulo de casi 4.000 metros cuadrados que tiene encima hace más de 90 años. En primer lugar, perforaron hasta 30 metros de profundidad. Luego introdujeron cargas de dinamita que explosionaron para romper el lecho de roca. El siguiente paso era el más duro. Tenían que extraer las toneladas de escombros de la voladura con una grúa. Cuando las piedras llegaban a la superficie, eran retiradas en carros tirados por caballos. De hecho, aún continúa el trabajo de mantenimiento de este agujero de más de 30 metros de profundidad. Me parece oír agua a lo lejos, detrás de esto. Excavaron a tanta profundidad en el corazón de Manhattan que hay enormes bombas funcionando sin descanso para extraer el agua de este subsótano. ¿Alcanza el nivel freático o estamos bajo el nivel del mar? Nos encontramos bajo el nivel del mar y este lugar se llenaría de agua si dejaran de bombear.
Una vez terminado el sótano y reforzados los muros, se instalaron unos enormes convertidores rotativos para suministrar electricidad a la nueva terminal de encima. Estos convertidores rotativos convertían la corriente alterna en continua y suministraban energía a todos los trenes que entraban y salían de Grand Central. Los convertidores requerían mantenimiento constante para funcionar correctamente. De vez en cuando había que parar las máquinas y encender enormes ventiladores para barrer las partículas de carbón, tierra y polvo. Este madero es llamado palo de 6 hombres. Se debe a que este convertidor rotativo tenía que arrancarse como el motor de un avión. Y lo accionaban 6 hombres que, si no tenían cuidado, podían morir. Podían convertirse en parte de la máquina. Pero eso no es todo. Había muchas más máquinas olvidadas allí. En 1913, cuando se construyó el M42, los trenes no llevaban sistema de comunicación por radio e idearon un preciso sistema de localización de emergencia. Si un tren se quedaba parado en uno de los 4 túneles, ¿cómo sabían dónde estaba? Una cuerda corría a lo largo de la pared del túnel. Si un tren se quedaba parado, el maquinista, el conductor, salía y tiraba de la cuerda. Este sistema eléctrico de 1913 calculaba la localización exacta y la imprimía a través de estos antiguos teletipos. La central eléctrica, con sus convertidores, interruptores y transformadores, suministraba energía a Grand Central las 24 horas todos los días del año. Este sistema de control, que fue el centro neurálgico para las operaciones desde la costa este de Estados Unidos durante la guerra, por fin fue retirado 77 años después, en 1990. Pero esta sala no cayó en desuso. Actualmente aún la recorren millones de voltios gracias a la instalación de un moderno sistema convertidor. Los convertidores estáticos transforman la corriente alterna en continua sin necesidad de movimiento. Son como los que utilizamos para recargar las baterías de nuestros teléfonos móviles, pero a escala gigantesca. Sigue siendo una colosal estación eléctrica y los equipos modernos están junto a los originales de 1913. Los convertidores rotativos siguen aquí y los paneles de control. Ya no funcionan, pero se siguen guardando por respeto a su historia, por un sentido de continuidad y por ser parte integrante de la historia de esta terminal. Cada día miles de viajeros utilizan el metro para desplazarse, sin saber que hace 65 años caminaban sobre el centro neurálgico de la Segunda Guerra Mundial y les podían haber disparado por tomar el camino equivocado. Subir a un tren ha sido parte de la vida de Nueva York desde hace más de 100 años. Actualmente hay unos 1.400 kilómetros de vías y más de 450 estaciones por toda la ciudad, la mayoría subterráneas. Aún así hay incontables estaciones abandonadas y vías que llevan a ninguna parte. Así que viajando en tren, se puede ver parte de ese mundo perdido, mirando por la ventanilla. Pero no todas las estaciones estaban abiertas al público. De hecho, hay una tan secreta que se supone que nadie conoce su existencia. Fue construida para el uso exclusivo de un solo pasajero, y hasta el día de hoy, su localización exacta es un secreto bien guardado. Pero hay un hombre que sabía exactamente dónde estaba. Quedé de nuevo con Dan Bracker. Me alegro de volver a verte, Dan. Yo también, especialmente aquí en la puerta del Waldorf Astoria. Iba a mostrarme otro de los subterráneos ocultos de Nueva York. El sótano del hotel es oscuro y sucio, pero sirvió a uno de los huéspedes más importantes del mundo. ¿Puedes mostrármelo? Ahora mismo. Vamos a verlo.
Esto no parece apropiado para una persona importante. Es todo lo contrario al Waldorf Astoria, el hotel más lujoso de la ciudad. Parece una cripta. Esta estación secreta fue construida durante la Gran Depresión por la compañía New York Central. Hay un buen motivo por el que es secreta, y su historia es muy interesante. A pesar de la enorme cantidad de dinero que invirtieron en excavar y construir esta estación de tren, sabían que nunca sería utilizada por pasajeros. Entonces, ¿por qué la construyeron? Fue ideada y construida para Franklin Delano Roosevelt. Franklin Roosevelt fue elegido presidente de Estados Unidos en 1932. 11 años antes había sufrido poliomielitis y sus piernas estaban paralizadas durante su mandato, pero lo ocultó al público. Había que mantener en secreto que había padecido la polio. De hecho, muy poca gente lo sabía. Hubo un pacto con la prensa. Nunca sería mostrado ni fotografiado así. Ahora, mantener algo así en secreto habría sido prácticamente imposible, pero en los años 30 Roosevelt lo consiguió con la ayuda de esta estación. Era un lugar secreto por el que podía entrar y salir de Nueva York sin ser visto y sin tener que subir o bajar de un coche ante la prensa. Roosevelt tenía un tren especial que lo llevaba a la estación secreta y para acceder al Hotel Waldorf Astoria ni siquiera tenía que bajarse de su limusina. Permanecía en su limusina, que se montaba en un vagón especialmente diseñado para transportarla. Cuando paraba, se colocaba una rampa. El vehículo bajaba y entraba directamente en este ascensor. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el coche entraba aquí? Así es. Este ascensor está diseñado para soportar 3.600 kilogramos, que es aproximadamente el peso de una limusina Pierce Arrow blindada. Esta estación de tren no estaba conectada con la red de metro de Nueva York, pero se encuentra a unos 300 metros de la terminal Grand Central. Como me explicó Dan, un tren especial iniciaba su viaje en Washington, D.C. transportando una limusina Pierce Arrow en la que viajaba el presidente. Una vez que el tren llegaba a su andén, se desplegaba una rampa que permitía a la limusina acceder directamente al ascensor, que subía 12 plantas para llevar a Roosevelt hasta el lujoso Hotel Waldorf Astoria, su lugar de residencia en Nueva York. Pero hay más. Aún más abajo hay un vagón sin identificar en una vía muerta. Pero no se trata de un tren corriente. Dan me dijo que este misterioso vagón llegó a la vía a finales de la Segunda Guerra Mundial, poco después de la muerte de Franklin Roosevelt, y durante más de 60 años su origen y finalidad han sido un misterio. Sabemos que se trata de un vagón construido en los años 20 o 30. Sabemos que fue diseñado para transportar automóviles privados. Lo que llamamos vagoneta o conjunto de ruedas... ¿Esto de aquí? Sí, está sobredimensionado. Es una prueba de que lo que transportaba este tren debía ser muy pesado y valioso. Esto es una plancha de acero y tiene al menos 2,5 centímetros de grosor, con remaches por todas partes. Sí, toda la carrocería está blindada. Obviamente protegía algo mucho más importante que una limusina. Tiene una carrocería revestida de acero y ventanillas poco corrientes para aquella época. Tiene muchas capas de gruesos paños de cristal, todos pegados, ya que esa era la única forma de hacerlos a prueba de balas en los años 20 o 30. Porque en aquella época no tenían nuestra tecnología. Otras características especiales sugieren que en su interior viajaban guardias armados. En la parte superior del vagón hay unas aberturas que podrían haber servido como troneras. Y quizá uno de los mayores misterios es que en todo el sistema ferroviario no existe un vagón con esa numeración. Acaba con una reveladora X, lo que significa que no pertenece al ferrocarril. A menudo suelen ser propiedad del gobierno federal. Si unimos todas las pistas, tiene mucho sentido concluir que el vagón solo sirvió para un fin y una persona: Franklin Delano Roosevelt. Pero se rumorea que no fue el único que utilizó estos túneles.
Hay quien dice que incluso hoy los presidentes y otros políticos siguen utilizando este andén oculto. Pero por seguridad, esa información y su localización exacta es un secreto bien guardado. La gente toma cócteles arriba sin saber que una parte esencial de la historia está justo debajo. Desde una estación de trenes oculta hasta la más reciente adición al bullicioso metro de Nueva York, estaba a punto de ver cómo se hacía historia. Metro North va a iniciar la construcción de la que será la mayor estación subterránea de Estados Unidos, y el lugar elegido no es otro que bajo la ya abarrotada terminal Grand Central. Es imposible no ver a estos hombres con sus cascos y sus chalecos. ¿Mysore? Yo soy Mysore. Encantado, soy Eric. Denis Ochino, de Metro North. Encantado. Los ingenieros Mysore Najaraya y Denis Ochino están a punto de mostrarme el lugar en el que se construirá la enorme terminal. Es el nivel más reciente que se ha añadido al sistema de transporte de Nueva York. Este nuevo nivel en el subsuelo de Manhattan es realmente necesario. Actualmente todos los trenes de Long Island llegan a la estación de Penn. La gente que trabaja en la zona este de Manhattan tiene que tomar el metro añadiendo 20 o 30 minutos a su desplazamiento. Cuando esta terminal esté lista en 2013, los trenes de Long Island ofrecerán un servicio directo a Grand Central, incrementando su capacidad en un 50%. Es la primera vez en 175 años que el ferrocarril de Long Island amplía su servicio, y muy poca gente ha podido entrar donde yo lo he hecho. Ahora esto parece un esqueleto. Intento imaginar cómo será dentro de pocos años. Esto podría ser un bar, ¿no? Así es, exacto. Este será el vestíbulo, con bares, máquinas de billetes y tiendas. Nos encontrábamos en el que será el nivel de acceso bajo Grand Central. La nueva terminal contará con 8 andenes, 4 arriba y 4 debajo, con un entresuelo en medio. Pero horadar el lecho de roca de Nueva York no es tarea fácil. Uno de los motivos por el que construimos a tanta profundidad es para asegurarnos de que no nos encontramos con otros túneles, así que trabajamos por debajo de todos. Mysore y su equipo utilizarán una moderna máquina tuneladora que parece un sacacorchos gigante. Puede avanzar entre 15 y 20 metros por día y excavará túneles de 7 metros de diámetro para los trenes de Long Island. Cada capa del subsuelo de Nueva York es vital para el funcionamiento del mundo en la superficie. Nueva York necesita más capacidad de transporte público porque la congestión del tráfico es enorme. Es necesario mejorar el transporte. Pero hay mucho más que el transporte público. Desde propaganda política hasta impulsar el esfuerzo bélico, cada día los neoyorquinos caminan sobre secretos inimaginables que están enterrados bajo sus calles. Cuando se piensa en Nueva York, la mayoría se imagina el Empire State. Con sus 443 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo durante 41 años. Y a pesar de ser el rascacielos más famoso de la ciudad, muchos no tienen ni idea de que justo debajo de su vestíbulo yace un resto de la antigua Manhattan. En marzo de 1930, 3.400 trabajadores iniciaron la construcción del Empire State Building. Solo 13 meses después estaba terminado y daba comienzo una nueva era de rascacielos. El edificio tiene 102 pisos y espacio para 1000 oficinas. Se convirtió en el icono de Nueva York y fue un logro de la ingeniería. Para asegurar una estructura tan alta, tuvieron que excavar a mucha profundidad en el lecho de roca de Manhattan, y lo crean o no, en ríos subterráneos. Tú debes ser Carol. Sí, soy yo. Hola. Gracias por atenderme. Es un placer. Quedé con Carol Willis para llegar al fondo del asunto, literalmente. Háblame del Empire State Building. El edificio es una especie de mecano y el motivo de que fuera construido tan rápidamente es que todos los materiales eran prefabricados y luego transportados hasta aquí de forma eficiente. Fue erigido siguiendo un esquema trazado por los constructores, lo que contribuyó a su rapidez. Este sistema elevó al cielo el perfil de Nueva York. En aquella época, los diseñadores de los edificios Chrysler y 40 de Wall Street se disputaban construir el más alto del mundo,
El Empire State ganó con facilidad, superando al Chrysler en más de 60 metros. Es un enorme bloque de 60 por 130 metros. Así que todo ese espacio tuvo que excavarse debajo. Podría decirse que con él nació la tecnología de los rascacielos. El Empire State se alza 381 metros sobre la ciudad. Pero muy pocos saben que hay casi 20 metros más que se adentran en el lecho de roca de Nueva York. Mucho antes de que el edificio se alzara sobre el horizonte, la isla de Manhattan era una tierra de labranza. Este lugar se llamó antiguamente la Granja Thompson. Ocupaba 6 manzanas e iba desde Broadway y la Sexta Avenida por el oeste hasta la Avenida Madison por el este y desde la calle 36 al norte hasta la 33 al sur. La atravesaba un arroyo que desembocaba en una laguna que se encontraba donde actualmente está la Avenida del Parque. El río y la laguna formaban parte de los muchos canales que desaparecieron bajo Manhattan, pero en el sótano del Empire State aún quedan restos de esos ríos perdidos. Cuando se excava unos 15 o 20 metros para colocar los cimientos de un rascacielos, uno de los problemas es que emana agua. En un mal día podríamos acabar nadando. En una estación muy lluviosa, el nivel del agua podría alcanzar 2 metros. Ese es el máximo que alcanzan las inundaciones del sótano. Los ingenieros del edificio se aseguraron de que la estructura fuera segura y de que no se filtrara agua de la capa freática ni del río subterráneo. Crearon un sistema de bombeo que extraía el agua del sótano y la vertía en la red de alcantarillado de la ciudad, que está por encima del sótano. Pero yo quería ver lo que quedaba del río. Estoy andando por unos 8 centímetros de agua. Está helada. Se puede ver el daño causado por el agua en toda esta parte. Y esta es la bomba, se oye funcionar. Está drenando agua de aquí, que a veces alcanza hasta 2 metros, y la vierte en las alcantarillas, que se encuentran a 15 metros por encima. Si esta bomba y las otras que conforman el sistema no funcionaran, en vez de caminar sobre cemento, estaríamos nadando en un río de 2 metros de profundidad. Se puede ver cómo sale vapor del suelo. En este túnel hace muchísimo frío. Hay -1 grado, y además mucho viento. Y nadie puede ver esto. Esta es la entrada al túnel de viento del sótano del Empire State Building. Pero ¿cómo es posible que uno de los edificios más altos del mundo esté construido sobre un río? Este rascacielos tiene 57.000 toneladas de acero y miles de toneladas de hormigón, piedra, metal y otros materiales. ¿A qué profundidad nos encontramos ahora? Probablemente a unos 15 metros. Estos edificios pesan muchísimo y sus pilares de acero tienen que descansar en algo muy resistente, como el lecho de roca de Manhattan. Pero aunque es bastante fuerte, el lecho de roca es irregular. En algunas zonas de la isla está a solo 3 metros de profundidad. En otras hay que excavar hasta 60 para alcanzarlo. El Empire State se encuentra en uno de los puntos donde está más profundo. Los ingenieros tuvieron que excavar casi 20 metros. Los pilares de acero se clavaron en la roca, estabilizando las 400.000 toneladas de peso del edificio. A continuación nivelaron el suelo del sótano con hormigón, creando la subestructura por la que caminamos ahora. Tras explorar las enormes salas de ese frío y húmedo río de cemento, quería ver qué soportaban los gigantescos cimientos. Para tener una perspectiva del subsuelo, a veces hay que subir a las alturas, y nada más alto que el Empire State. Desde aquí se puede ver todo, pero lo que no se aprecia es la vida bajo la ciudad. Hay líneas de metro, redes eléctricas y alcantarillas, todo bajo los edificios que estamos viendo. El Empire State pronto será eclipsado por otra nueva construcción. Una vez terminada, la nueva Torre de la Libertad, construida junto al lugar que ocupaba el World Trade Center, tendrá 541 metros de altura,
152 más que el Empire State, y también tendrá que ahondar en el subsuelo de Manhattan para anclar sus cimientos. La carrera hacia el cielo y bajo el suelo continúa. Ahora estoy caminando por Central Park, pero hace 160 años habría estado nadando. En 1840 esta zona albergaba una de las 2 enormes cisternas de agua del vasto acueducto de Nueva York. Aquella maravilla permitió el crecimiento de la ciudad. Ahora la vieja red de abastecimiento está oculta, pero si se sabe dónde buscar, aún puede verse. Con 2,5 metros de alto, 2 de ancho y 65 kilómetros de largo, el acueducto Croton fue el primer sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Terminado en 1842, 95.000 metros cúbicos de agua potable fluían por él cada día, desde la presa Croton al norte de Manhattan hasta 2 enormes depósitos en la ciudad. Ya en desuso, este acueducto abandonado tiene historias que contar sobre la ciudad que lo superó. Tú debes ser Julia. Hola. Encantada de conocerte. Hola, soy Eric. Gracias por venir. La escritora y experta en subterráneos Julia Solís ha cartografiado el subsuelo de Nueva York, incluyendo el acueducto olvidado. Como los romanos, necesitaban un suministro de agua potable para la ciudad. A 18 metros bajo sus pies estaban los orígenes de este vasto mundo subterráneo. Parece un puente normal, pero había varios similares. Hay una fuente bajo nosotros. La fuente principal del acueducto es el río Croton, en el que se construyó una presa en 1837 para crear el embalse que alimentara al acueducto. Y oculta tras una puerta estaba la entrada a esa enorme red de túneles. ¿Es esto? Esto es. ¿Podemos entrar? Claro, vamos. Ahora nos encontramos en el túnel que transportaba el agua. Entonces esto es un arroyo natural. Así es. Estamos andando por encima. Sí, aún queda agua. Todo esto es agua subterránea que suele aparecer cuando llueve. Antes de la construcción del acueducto, la necesidad de agua potable en Nueva York alcanzó niveles críticos. Como Manhattan es una isla, cabría pensar que habría mucha agua, pero toda la disponible era salada. Así que tenían que sacarla de lagunas y pozos que no tardaron en contaminarse. El agua contaminada propagó enfermedades letales como el cólera, el tifus y la fiebre amarilla. Los incendios arrasaron la ciudad cuando los pozos se secaron, destruyendo manzanas enteras. Nueva York estaba desesperada por una fuente de agua potable. Los gobernantes de la ciudad acudieron a sus vecinos de Croton, y en 1837 se inició la construcción de la presa, inundando unas 160 hectáreas de tierras de labor y casas. El ingeniero jefe era John Jervis. Fue a él a quien se le ocurrió construir el acueducto siguiendo la arquitectura egipcia y romana. Una vez terminado el embalse tenía una capacidad de 132.000 metros cúbicos de agua. La ardua tarea de llevar el agua hasta la ciudad recayó sobre 4.000 obreros, en su mayoría irlandeses, que recibían un salario de menos de $1 al día y vivían en tiendas de campaña cerca del acueducto. Para abrir túneles en las colinas más escarpadas tuvieron que volar la roca con dinamita. ¿Cómo es que aquí tenemos roca en el techo y aquí no? Porque se construyó con diferentes métodos. A veces tenían que volar la zona y otras excavaban desde la superficie, construían los cimientos y volvían a cubrir. Manhattan es famosa por las condiciones impredecibles de su suelo, y en la década de 1840 era imposible saber dónde había tierra y dónde roca, así que tenían que improvisar a medida que avanzaban. En aquella época Nueva York tenía 400.000 habitantes, pero 40 años después su población había crecido hasta casi 2 millones, que necesitaban 360.000 metros cúbicos de agua cada día, cuando la capacidad del acueducto era de solo 285.000. Eso suponía una grave amenaza para su estructura. Aquí hay un hilo de agua. ¿Era ese el caudal que recorría el acueducto? No, creo que al principio el agua llegaba hasta aquí, pero luego fue aumentando y acabó llegando hasta aquí. Al final, la demanda de agua era demasiada para que el acueducto la cubriera de un modo seguro.
Así que en la década de 1880 se inició la construcción de un segundo acueducto justo al lado del antiguo, solo que el triple de grande. ¿Dónde está el nuevo? ¿Corre paralelo a este? Sí, corre paralelo a este. La ruta que sigue es prácticamente la misma. Se encuentran en algunos depósitos del Bronx. Ambos acueductos vertían su preciada agua en las cisternas de Manhattan que se encontraban en lo que ahora es el Great Lawn de Central Park. El agua es la fuente de vida de la ciudad, y mientras los neoyorquinos hacen su vida cotidiana, muy pocos son conscientes de que bajo sus pies hay un intrincado mundo acuático que, como la ciudad que está encima, nunca duerme. Hay 750.000 tapas de alcantarilla en la ciudad de Nueva York. Si levantan alguna de ellas, encontrarán una ciudad paralela. El mundo de la superficie no existiría sin el que hay bajo tierra. El 11 de septiembre de 2001, esta ciudad subterránea fue sometida a una dura prueba. Tras el derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, los ingenieros de la ciudad sabían que les esperaban algunos de los peores peligros. La fuerza de las torres al caer creó un impacto equivalente al de un pequeño terremoto, dañando los muros que canalizan el río Hudson. Si cedían, la mayor parte de Manhattan quedaría inundada. Todo comenzó hace 40 años, cuando se encargó la construcción de un enorme centro comercial. Las Torres Gemelas transformarían el modo de vida y de trabajo de los neoyorquinos y también su paisaje. Cuando comenzó la construcción en 1966, los ingenieros tuvieron que excavar a través de muchas capas de historia para llegar hasta el lecho de roca. También se aseguraron de que el río a pocos metros de distancia no destruyera su trabajo. Un hombre ayudó a la construcción de un método singular que lo evitaba, y cuando las torres se vinieron abajo 35 años después, fue de los primeros en iniciar la excavación y reconstrucción bajo la zona cero. Su nombre es George Tamaro y estaba a punto de encontrarme con él en la torre número 7, la primera de las reconstruidas tras el atentado. ¿Eres George? Así es, ¿cómo estás? Hola, gracias por venir. Es un placer. Ven conmigo, quiero mostrarte un par de cosas al otro lado de la calle. Desde la séptima planta de la torre número 7, George me explicó por qué la construcción de las torres fue tan difícil en sus comienzos hace más de 40 años. Hace 500 años, el río llegaba hasta la calle Greenwich, y todo eso estaba bajo el agua. Cuesta imaginarlo, pero desde la época colonial, los neoyorquinos han ido vertiendo desde basura hasta escombros en el río. El efecto fue el crecimiento de la orilla unos 243 metros. Así que la ubicación de las Torres Gemelas era de difícil acceso al resistente lecho de roca de Manhattan, ya que iban a ser construidas sobre un vertedero. Cuando se excava por debajo del nivel del mar, el suelo tiende a derrumbarse. Es como si uno está en la playa e intenta cavar un hoyo profundo. La arena empieza a derrumbarse y no le permite continuar. Es necesario construir algo que soporte el suelo mientras se excava. Ese algo resultó ser una maravilla de la ingeniería que revolucionó el mundo de la construcción y se denomina barrera hidráulica. Para construirla, primero tenían que cavar un hueco de 1 metro de ancho por 6 de largo hasta el lecho de roca. A continuación, era rellenado con una mezcla de agua y bentonita, una arcilla muy absorbente. La mezcla era más densa que el agua y actuaba como selladora. Se insertaba una jaula de acero reforzado y a continuación se vertía hormigón, que iba expeliendo la mezcla hidráulica a medida que rellenaba el hueco. El siguiente paso era excavar la zona interior de la pantalla. Se fijaban una serie de anclajes de acero al muro y luego se profundizaba 10 metros en el lecho de roca para colocar los cimientos. Usando estas barreras hidráulicas, George y sus colegas ingenieros construyeron unos cimientos llamados bañera. La bañera era enorme. Tenía 20 metros de profundidad y ocupaba más de 44.000 metros cuadrados. 1.500 anclajes soportando una carga de 300 toneladas cada uno fueron fijados al lecho de roca. Aquella bañera pudo salvar a la ciudad de un desastre aún mayor tras los ataques del 11 de septiembre. Más de 2.700 hombres y mujeres perdieron sus vidas aquella mañana.
y 500.000 toneladas de acero y hormigón llovieron sobre Nueva York. Cuando las torres se derrumbaron, se hundieron directamente sobre la enorme bañera, creando una situación extremadamente peligrosa. George fue requerido para ayudar a excavar en la zona del desastre. Cada planta, a partir de la 12 o 13, estaba comprimida hasta 30 centímetros. Teníamos unos 400 metros de torre reducidos a 40 metros. George me llevó hasta la zona cero para mostrarme exactamente a qué se enfrentaron. ¿Es esto de aquí? Todo lo que está enfrente. Aquí estaban las torres. Mientras los servicios de rescate luchaban por salvar vidas, George y su equipo tuvieron que examinar los daños sufridos en la bañera para evitar el peligro de una gran inundación. Cuando se hundieron los edificios, cayeron en la bañera. Los escombros sirvieron para soportar los muros temporalmente, porque ahora entre los escombros del interior y la tierra del exterior, el muro estaba en equilibrio soportado por ambos lados. Necesitaban vaciar la bañera para asegurar el lugar, pero eso desestabilizaría el delicado equilibrio del suelo de Nueva York. Un movimiento en falso y tendrían otro desastre. Extrajeron algunos escombros e instalaron una fila de anclajes hasta que llegaron al lecho de roca, que es lo que podemos ver ahora. Al final, el equipo logró determinar que solo 2 tramos del muro de la bañera habían sido dañados seriamente por la caída de las torres. La mayor parte del apantallamiento había resistido, y gracias a la fuerza de los cimientos del diseño de 1966, no se produjo la inundación. Actualmente se están colocando nuevos cimientos al norte de donde se encontraban las Torres Gemelas, utilizando la bañera original. La construcción, que se alzará 541 metros sobre la ciudad, se llamará Torre de la Libertad. Obviamente, la nueva Torre de la Libertad requiere cimientos más importantes, porque será mucho más alta que los edificios originales. Así que la torre debe tener suficiente capacidad para soportar todo el peso y suficiente capacidad para resistir un derrumbamiento. La innovadora ingeniería no solo ayudó a establecer los cimientos de la ciudad, también aseguró su futuro. Desde el Empire State hasta la nueva Torre de la Libertad y todos los edificios entre ambos, Nueva York siempre tendrá el perfil de infausta memoria e indudablemente siempre será una de las ciudades más famosas del mundo. Pero haya lo que haya en la superficie, hay que recordar que hay otro mundo debajo. Un mundo lleno de cables, tuberías, pasadizos secretos, trenes e incluso ríos. Un mundo prohibido al público, separado solo por una tapa de alcantarilla. De todas las armas, soldados y material bélico hacia la costa este se habría detenido por completo si los trenes no hubieran podido circular en Grand Central. La mayoría de los estadounidenses no tenían ni idea de la existencia de este lugar, pero Hitler sí. A pesar de la inexistencia de planos o mapas del sótano, Hitler fue capaz de averiguar la localización de M42 en 1942 y envió a 2 saboteadores para destruirla. Ni la dinamita, ni los explosivos, ni las balas habrían acabado con esta máquina. Solo la arena. La arena habría hecho estragos en los engranajes del sistema de control de M42, deteniendo 600 trenes y bloqueando el centro neurálgico de la costa este. Pero el gran plan de Hitler fue frustrado incluso antes de empezar. El FBI sabía que habían enviado saboteadores y sabía que su equipaje se encontraba aquí, en Grand Central. Así que nuestros empleados lo buscaron hasta encontrarlo y lo registraron. Fueron detenidos antes de que pudieran destruir este subsótano y frenaran la campaña bélica de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se construyó este gigantesco sótano? En 1913 no existían las máquinas excavadoras que tenemos ahora, así que gran parte de M42 fue excavado a mano y aún se pueden ver las marcas. ¿Ves esa especie de surcos que recorren la roca? ¿Como este? Sí. Esos surcos son una prueba de cómo se hizo esta construcción más grande que el vestíbulo de casi 4.000 metros cuadrados que tiene encima hace más de 90 años.
En primer lugar, perforaron hasta 30 metros de profundidad. Luego introdujeron cargas de dinamita que explosionaron y es incluso mayor que la enorme explanada que tiene encima. Para explorar esta pieza oculta del subsuelo de la ciudad me reuní con Dan Bracker, de Metro North Railroad, uno de los pocos que conocen la ubicación de M42. Y nos ha dado permiso para bajar a verlo. Hola Dan, gracias por venir. Bienvenido a la terminal Grand Central. No a la estación Grand Central, sino a la terminal. Vale, ¿por qué es una terminal? Pues porque aquí es donde los trenes terminan su recorrido. No pasan por aquí. Vienen, paran y vuelven a salir. Una vez aclarado el error, Dan me explica otro hecho poco conocido. Resulta que Grand Central no solo es la terminal de trenes más grande del mundo sobre la Tierra, sino también bajo ella. Podría coger un edificio de 10 plantas, meterlo aquí debajo y aún así no llegaría al suelo del sótano de la terminal. ¿Más de 30 metros de profundidad? Mucho más de 30 metros. Es el sótano más profundo de Nueva York y también el más secreto. Caminábamos por el vestíbulo principal de la terminal Grand Central. Debajo había 2 niveles de andenes y casi 10 plantas de infraestructura de la estación. Pero más abajo, excavado en el lecho de roca y bajo el nivel del mar de Manhattan, estaba M42, un complejo subterráneo tan secreto que no aparece en ningún mapa. Cuando nos acercábamos a la entrada del sótano secreto, Dan me informó de que su ubicación debía seguir siendo un secreto. Tengo que pediros que apaguéis las cámaras para que nadie sepa hacia dónde vamos o cómo llegar hasta allí. Así que sigue siendo muy importante. Y crítico. Vale, he cortado un momento. Una vez dentro del ascensor, pudimos volver a encender las cámaras. Estamos bajando al sótano más profundo de Nueva York. También es el más grande de la ciudad. Para que te hagas una idea del tamaño y la enormidad de esta sala, es necesario que la veas desde aquí. Es enorme. Es inmensa. Parece un estadio. Y todo esto está debajo de la estación. Nos encontramos en una sala enorme que no aparece en ningún mapa ni plano. Es un fantasma. M42 parece una sala de control ordinaria. Pero si yo hubiera intentado acceder a este mismo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, habría acabado en la cárcel o algo peor. Si alguien llegaba hasta aquí, aunque fuera por accidente, era encarcelado para el resto de la guerra. Si solo cargaba cubos de arena, no merecía la pena, porque le disparaban antes de salir del ascensor. Pero ¿por qué era tan importante este sótano de 7.500 metros cuadrados? Era la estación eléctrica principal de Grand Central, y la mayoría de la gente no tenía ni idea de que sabotear su sistema de suministro eléctrico era una gran amenaza para toda la nación. No solo detendría los trenes, sino todo el movimiento de tropas y de material bélico durante la Segunda Guerra Mundial. El transporte. Las calles de Nueva York siempre están muy concurridas día y noche. Pero eso no es nada comparado con lo que sucede bajo ellas. Desde ríos ocultos, se ve cómo sale el vapor del suelo y nadie conoce este sitio. Hasta una estación de tren secreta y prohibida, debajo de uno de los hoteles más famosos de Nueva York. Hay un buen motivo por el que es secreta. Fue pensada y construida para Franklin Delano Roosevelt. Veremos los secretos oscuros de la ciudad que no se encuentran en los mapas. Tengo que pediros que apaguéis las cámaras para que nadie sepa hacia dónde vamos o cómo llegar hasta allí. Vale, cortad por un momento. Nueva York tiene una ciudad subterránea sin par. Los modernos rascacielos de la superficie ocultan un mundo de maravillas de la ingeniería y acueductos centenarios. Ahora nos encontramos en el túnel por donde iba el agua. E incluso una enorme construcción que fue objetivo principal de los nazis. Si alguien llegaba hasta aquí, le disparaban antes de salir del ascensor. Iremos retirando las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, Nueva York.
Ciudades bajo tierra. Nueva York. Soy Eric Geller y esto es Nueva York. Es la ciudad más grande de Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Tiene casi 800 kilómetros cuadrados de hormigón y acero, desde su famoso perfil sobre las calles a su enorme mundo subterráneo. Cada año más de 1.000 millones de personas viajan en su legendario metro. Pero existe otro mundo debajo de la ciudad que nadie ha visto. Túneles secretos, enormes estructuras subterráneas e incluso fuertes que se remontan al siglo XVII. Hay 1 millón de secretos bajo estas bulliciosas calles y voy a descubrirlos. Construida sobre tierra pantanosa y lecho de roca de 1 millón de años, Nueva York nunca habría podido convertirse en la metrópoli que es hoy sin el mundo subterráneo que la sostiene. Y aunque los millones de personas que viven en su superficie no sean conscientes de lo que tienen debajo, para aquellos que saben dónde buscar es difícil de olvidar. Al pensar en Nueva York, se piensa en Broadway, en enormes rascacielos y, por supuesto, en el metro. Es el principal medio de transporte de la ciudad, trasladando a miles de neoyorquinos bajo tierra cada día. Pero la mayoría no tienen idea de que esta estación oculta secretos. Grand Central es la terminal ferroviaria más grande y transitada del mundo. Más de 700.000 personas pasan por su histórico vestíbulo cada día. Pero ni siquiera los neoyorquinos conocen el mundo que hay debajo. Túneles abandonados, centros neurálgicos de alta tecnología y una sala tan secreta que si alguien entraba lo podían detener o dispararle. Construida por la familia Vanderbilt entre 1903 y 1913, Grand Central se convirtió en un escaparate para el poder y la eficiencia de los trenes eléctricos en una época en la que el resto del país seguía usando locomotoras de vapor. Con una extensión de casi 20 hectáreas, el vestíbulo principal de esta enorme estación ocupa 3.700 metros cuadrados. Pero bajo ella se oculta uno de los secretos mejor guardados de la ciudad, el llamado M42.